Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Pues nuevamente, como cada semana, estamos aquí para dar las indicaciones de estas actividades que se van a realizar en la presente semana. Ok, pues empezamos compartiendo nuestra pantalla para poder visualizar nuestra presentación y proseguir. Ok, esta actividad es de segundo año de nivel secundaria. La materia es de tecnología con énfasis en informática. Su amigo y servidor, el profesor Tadeo. Tema es el ciclo de vida de una computadora. Y las clases a distancia que corresponden es a la tercera semana del mes de febrero. Ok, pues vamos a continuar el aprendizaje esperado. Identifican las posibilidades, las posibles modificaciones, ¿sí?, en el entorno causadas por la operación de sistemas técnicos. Los puntos que deben tomar en cuenta en esta clase es anotar y contestar en su libreta las 3 preguntas que se muestran en la tercera diapositiva, escuchar y poner atención al tema de el ciclo de vida de una computadora, observará el video que se muestra durante la clase. Se tendrá que hacer la actividad que se pide en la última diapositiva y no se les olvide que las evidencias me las hacen llegar a través de la aplicación de WhatsApp a mi número telefónico que se encuentra acá arriba. Cada evidencia que envíen o fotografía debe llevar su nombre completo, grado, grupo y la fecha de la actividad que corresponda. Ok, continuamos. Y pues vamos moviendo esto para que no interfiera la visibilidad de la presentación. Ok. Jóvenes, muchas personas en la actualidad, aún así, no son conscientes de que las computadoras también poseen un ciclo de vida desde que los materiales son obtenidos hasta la producción de los elementos necesarios para su construcción. El diseño, el ensamble del ordenador, su utilización y posteriormente su desecho, ¿sí? Debido a la importancia de la contaminación por parte de esos materiales electrónicos, jóvenes, es importante no solo conocer el ciclo de vida de una computadora, sino también detallar cada una de las etapas, ¿sí?, y además concientizar a las personas acerca del reciclaje, ¿sí? Todas las computadoras se retiran de la vida útil. Llega un momento en que ya no son funcionales, que ya son inservibles. Ya no es recomendable ni actualizarlas, ni cambiarlas de alguna pieza o arreglarlas porque su vida útil llegó a su fin. De acuerdo, jóvenes, a los estudios realizados por la INE en el 2010, las generaciones de residuos electrónicos en México para el año 2010 llegó a 307.224 toneladas. Imagínense, ¿sí?, donde, pongan atención, donde 55.443 toneladas fueron de computadoras. Imagínense, de esos 307, 55 fueron, bueno, me refiero a 55.000, fueron, y refiero a toneladas, fueron de puras computadoras. Y de esos 55.443 toneladas, el 75% fueron de computadoras de escritorio de desecho y el resto, que es el 25%, fueron de portátiles. Imagínense, no se refiere a al número, se refiere al peso. Claro está que una computadora de escritorio, a comparación de una portátil, pues pesa más. Como para igualar cierto peso en ambos, es un estimado más o menos entre 5 a 8 computadoras portátiles para igualar el número de una computadora de escritorio en cuestión de peso, ¿sí?
O sea que siento que son más, en cuestión de números, son más de portátiles que de escritorio. Ok, les pido el favor que me ayuden a contestar estas pequeñas preguntitas en las cuales me lo hacen llegar como evidencia, jóvenes. La número 1 dice, ¿conoces el ciclo de vida de una computadora? Número 2, ¿cuántos años es la vida de una computadora de escritorio? Y 3, ¿cuántos años es la vida de una computadora portátil? Contéstenla y me la hacen llegar, ya sea que la contesten ahorita o al final de la clase. Ok, pues avanzamos y acá les quedó. El ciclo de vida de una computadora, jóvenes, consiste en 2 procesos por los cuales atraviesan los equipos. Esto incluye el periodo de vida útil y el periodo en el que deja de ser funcional o queda obsoleto. Son cosas distintas. Cuando se dice incluye el periodo de vida útil, significa que ya no funcionan, ya no sirven, o sea, ya no enciendan sus piezas, ya dieron lo último. Y el periodo que deja de ser funcional o queda obsoleto, eso no significa que no sirvan. Significa que funciona, enciende, pero ya no son aptos para los sistemas o los programas que se utilizan actualmente. Ya no los soportan. Sus componentes ya no son aptos para poder trabajar con los programas de hoy en día. Se vuelven obsoletos. A eso se refiere. Cosas distintas. El ciclo de vida de una computadora es de gran importancia para comprender los procesos que atraviesa el equipo antes de llegar al consumidor. Después de que deja de ser útil, claro, pues ya es otra cosa. A pesar de que el ordenador o computadora puede terminar siendo un poco o de ninguna manera puede ser útil para cierto usuario, los componentes pueden servir como repuestos, perdón. ¿Para qué? Para reparar algunas otras máquinas o algunos otros equipos. Cuando hablamos de ordenador, jóvenes, estamos hablando de una computadora también, ¿eh? Nada más que se maneja el término de ordenador porque ya van incluidos tanto calculadoras inteligentes, relojes, tablets, celulares, computadoras de escritorio, portátiles, a eso se refiere. A pesar, jóvenes, de que las computadoras tengan su vida útil, más de uno, bueno, dependiendo el contexto o el lugar o al nivel en que se está utilizando esa computadora, puede seguir funcionando. Y lo recomendable es de que, ok, a mí ya no me funciona, ok, venderla o de una u otra manera obsequiarle a una persona que le pueda sacar provecho aún todavía siendo funcional, ok. Es por ello, jóvenes, que una vez que el equipo queda obsoleto, ¿sí?, se debe rescatar ciertos componentes de esa computadora que aún se encuentren en buen estado para poder reparar algunas otras, de tal modo que se pueda manejar el reciclado y contribuir, claro está, en un cambio positivo. ¿Para qué? Para el medio ambiente, jóvenes. Se estima que la vida útil de una computadora u ordenador, que es lo mismo, es de aproximadamente 4 años, jóvenes. Sin embargo, esto no quiere decir, no quiere decir que necesariamente deje de funcionar, ¿eh? Que quede muy claro que la palabra obsoleto no significa que ya no enciende, que ya no funciona. La palabra obsoleto significa que los componentes que tiene ya no soportan programas o software para satisfacer las necesidades de hoy en día. Hoy en día requerimos ciertas aplicaciones un poquito más pesadas. Por ejemplo, a lo mejor con la pandemia pues trabajamos mucho con la educación a distancia. A lo mejor hay computadoras que no soportan el poder observar un video, el poder visualizar o funcionar con una cámara, con una webcam, pero enciende. O sea, tiene sus capacidades como que para poder trabajar básicamente, ¿sí? La causa de esto, jóvenes, es que en la actualidad la tecnología avanza rápidamente. Es por ello que las computadoras, entre comillas, se vuelven obsoletos rápidamente, ¿sí?
por lo cual se crean ¿qué? Nuevos componentes, nuevas computadoras de mayor potencia, que sean eficientes y de calidad. Es así cuando surge la necesidad, jóvenes, de actualizar o de adquirir algún componente del ordenador o algún ordenador de mayor potencia. No obstante, cuando se llega a cierto punto, es necesario desechar la computadora y adquirir una nueva por la necesidad, no por el gusto, por necesidad, para poder cubrir, no sé, a lo mejor nuestro trabajo, la educación, etcétera. Algunas otras cosas que a lo mejor nuestro equipo no es que queramos cambiar una tras otra porque realmente lo demos, a lo mejor pocas personas lo hacen solo por el gusto de obtenerlo, solo por el lujo de tener una computadora. Pero hoy en día creo yo que las computadoras se deben de utilizar y adquirir de acuerdo a las necesidades del contexto. Conforme se va avanzando la tecnología, es al igual que nosotros también nos tenemos que ir a la par, ir actualizando con los equipos. ¿Sí? De este modo, jóvenes, el usuario, o sea, nosotros podemos tener una experiencia a mejorar, no solo en equipos, sino en la utilización del software, con un equipo de ¿qué? De mayor velocidad, capacidad y eficiencia. Les voy a mostrar un pequeño video que habla del reciclaje de desechos electrónicos para que nos demos una idea más o menos de dónde o qué sucede con los desechos electrónicos y qué tanto sale. Pongan atención, jóvenes. ¿Sabía usted que el 70% de las toxinas que se desprenden de los tiraderos de basura provienen de los desechos electrónicos? Los cambios rápidos en el mundo de la tecnología, el abaratamiento e incluso la obsolescencia planificada han dado lugar a un superávit de rápido crecimiento de los ordenadores y otros componentes electrónicos en todo el mundo, dando lugar a un crecimiento en los desechos electrónicos. Los equipos obsoletos que ya no se utilizan en casa o empresa, tales como celulares, televisiones, centrales telefónicas, equipos de computación, entre otros, son una importante fuente de materias primas secundarias. Desgraciadamente, con frecuencia son depositados en la basura sin ser aprovechados, sino sumándose a la contaminación ambiental al desprender toxinas al suelo, aire y agua, y lo peor es que son fuentes de carcinógenos para el ser humano. Por eso es importante depositarlos en empresas de reciclaje confiables y responsables en el manejo de los desechos y asegurar la reutilización de sus componentes. Aquel aparato que ya pasó su vida útil se puede considerar como un residuo electrónico y se puede reciclar. Entonces, actualmente nuestra empresa Techemet, que es una empresa socialmente responsable, está promoviendo el reciclaje de todo este tipo de aparatos. Todas las personas pueden reciclarla. Aquí en la empresa tenemos ya clientes con los cuales tenemos mucho tiempo y nos traen su material. Aquí cuando llegan ellos ya saben, porque ya tienen una manera de la que trabajamos. Techemet tiene un catálogo de tarjeta electrónica en la cual se clasifica todo el material que nos están trayendo. Así como cuando llegan clientes nuevos, les recibimos su material, les decimos cómo se clasifica y les decimos cómo le vamos a pagar cada una de sus tarjetas. Lógicamente, le pedimos su identificación de lo que es su credencial para generarle un archivo y tener un mejor contacto, un trato más personalizado con cada uno de ellos. Muchos materiales utilizados en la fabricación de equipos informáticos pueden ser recuperados en el proceso de reciclado para su uso en futuras fabricaciones. Reutilización de estaño, el silicio, hierro, aluminio y una variedad de plásticos, todos ellos presentes en grandes cantidades en las computadoras u otros aparatos electrónicos. Se pueden reducir los costos de la construcción de nuevos sistemas. Además, los componentes con frecuencia contienen materiales valiosos como para reclamar por derecho propio. El primer paso es la recepción del material eléctrico, después juntarlo y clasificarlo, así como pesarlo para calcular el pago por el producto reciclado. El segundo paso es desarmarlo y clasificarlo de acuerdo a sus componentes. El tercer paso es la segregación y la limpieza de todas las piezas. A continuación se almacena con su correspondiente clasificación y finalmente se exporta para que la matriz realice el último trabajo de fundición y recuperación de los metales. Tenemos personal especializado que sabe perfectamente qué hacer.
Todos ellos ya saben la clasificación de cada uno de las tarjetas. Todos ellos ya saben, están capacitados para atender al cliente de la mejor manera posible, de explicarle al cliente si tiene alguna duda, qué tipo, por qué esta tarjeta va aquí, por qué esta vale más que esta. Aquí THM recibe única y exclusivamente la tarjeta electrónica de los aparatos, digamos CPUs, por ejemplo, de computadora, los monitores, decidimos todavía ponerse una cantidad muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ya armamos una línea para el desarme. Tenemos personal que se dedique exclusivamente a eso, pero sí necesitamos, por cuestión de costos, lógicamente armar una línea que valga la pena la cantidad de aparatos que se van a desarmar. En México, anualmente se desechan entre 150 y 180.000 toneladas de basura electrónica, entre equipos de cómputo, televisiones, teléfonos fijos y celulares, aparatos de audio y video y sin regulación ni control. Un equipo promedio tiene una vida útil de 3 a 5 años y por ello es importante impulsar una cultura hacia el usuario final para que sepa qué hacer cuando termine ese lapso. La tecnología se vuelve obsoleta con rapidez, pues aún no se encuentran las técnicas que permitan contrarrestar este fenómeno global, permitiendo la innovación tecnológica sin restricciones de ningún tipo. Las empresas que generan gran cantidad de basura electrónica buscan una forma rentable de reciclar equipos informáticos de forma responsable. Hay mucha gente que vive del reciclaje y THM se congratula en ser una empresa que ayuda a la sociedad a reciclar. Tenemos que tener conciencia de qué es lo que le vamos a el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y el reciclaje creo que estoy seguro que es algo que les puede ayudar mucho a ellos, que van a recibir. El proceso del reciclaje de desechos electrónicos de la empresa THM cumple con las normas y certificaciones más importantes de la industria. Brinda beneficios económicos a los individuos o empresas y es accesible gracias a los diferentes puntos de recolección de desechos en todo México. Sí, espero que haya quedado un poquito más claro en cuestión de el reciclaje de los desechos electrónicos y es así como vamos a darle continuidad a nuestras diapositivas, ¿ok? Listo. Jóvenes, según un estudio de la compañía Redentech, calcula que la vida promedio total de una laptop es de 3 años, ¿sí? Y de una computadora de escritorio es de 4 años. La etapa de retiro implica el desmantelamiento de la computadora, se refiere al desarmado, ¿sí? La descomposición de los componentes, ¿sí? Y la realización de los arreglos para descartar el hardware. El último puede realizar mediante la venta o reciclado. Otra opción es conservar la máquina para la futura utilización de los repuestos. ¿Sí? Es importante recordar limpiar el ordenador de todos los datos importantes antes de disponer de sus partes o antes de desarmarla, de poder recuperar cierta información que nos pudiese ser útil tarde o temprano. En el presente estudio se realizó un análisis del ciclo de vida de una computadora o de las computadoras, ¿sí? Como parte de la colaboración del Instituto Nacional de la Ecología y el Cambio Climático, el INEC, y la Agencia de la Cooperación Alemana, KISS, en México, el cual evaluó el comportamiento ambiental del sistema de gestión actual, donde se dice, jóvenes, o donde se concluyó que el 10% se recicla, el 40% permanece almacenada en sus casas y en bodegas, claro está, mientras que el 50% que resta se dispone en rellenos sanitarios o va a dar a rellenos sanitarios o va a dar a tiraderos abiertos, ¿sí? O a cielo abierto. O sea, la mitad de todos los desechos electrónicos está tirada en la calle, contaminando. En el bueno, se hicieron algunas otras modelaciones de 4 escenarios donde se consideran pues tasas de reciclado de las tarjetas electrónicas y de metales. Se dice tanto como por el 10, 25 o 35%, que a su vez se modula
se modula un escenario de la eliminación de la disposición de computadoras que al final de vida pues, se retira de una otra manera, ¿sí? Se retira, y pues el resto va a dar a cielo abierto, ¿sí? O sea, se puede decir en lugares que a lo mejor no tienen que dar. Ok, podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Algo muy importante, jóvenes, y deben tomar en cuenta, es conocer las etapas y las fases, del ciclo de vida de una computadora o de un ordenador. El ciclo de vida de un ordenador, jóvenes, se compone de 4 etapas, que a su vez estas etapas van incluidas algunos otros compuestos de 2 fases cada una. Como por ejemplo, la primera es materia y producción, que son 2, bueno, es una, pero van incluidas 2. Por lo tanto, el ciclo se conforma por 8 etapas en total, las cuales se pueden apreciar en la imagen que les acabo, que está acá, miren, jóvenes, que dice el ciclo de vida de una computadora. ¿Ok? ¿Empieza con qué? Empezamos aquí con materia prima. De materia prima, pues con la materia prima llega a la empresa para crear o hacer la producción de las computadoras. Posteriormente de producirlas, pues van al empaque, ¿sí? A empacar para que posteriormente sean distribuidas a través del transporte, para así llegar al llegar al lugar, a las tiendas donde se da, pues se distribuye de manera ya directa con el usuario o con el consumidor, para posteriormente hacer el consumidor y hacerlo llegar a sus hogares y poderles darle el uso adecuado de la computadora. Después del usuario, después de consumirlo, pues puede llegar a los desechos, y de los desechos empezar a distribuirlos, recomendable al reciclado. Ese es el ciclo de vida de una computadora. Les menciono que las 4 etapas que se componen, la número 1 dice materia prima y producción. La número 2, empaque y transporte. 3, distribuidor y consumo. 4, desecho y reciclaje. La primera dice materia prima y producción. En esta etapa es donde se encuentra la fase de obtención de la materia prima para elaborar componentes del equipo, tarjetas, ¿sí? Algunos chips, algunos otros componentes. Esta materia, jóvenes, puede ser cobre, aluminio, hierro, silicio, entre otros metales. Y es obtenida por empresas específicas que se encargan de procesarla, así lograr fabricar las tarjetas, los procesadores y algunos otros componentes esenciales para el buen funcionamiento de una computadora. Las empresas fabrican componentes, claro, como la de Intel, ¿sí? AMD, algunas otras marcas. Son las 2 marcas un poquito más conocidas, más comerciales. Envían sus productos, estas empresas les envían a otras empresas que se ocupan ¿de qué? De ensamblar, de unir las piezas de una computadora. Por ejemplo, se les envía tanto Intel como AMD, que son empresas, se les envía a Lenovo, se les envía a HP, se les envía a Microsoft para que ellos le etiqueten para que puedan vender su marca o los componentes. Estas empresas arman los equipos para que sean funcionales y estén listos para el consumidor. Bueno, esto habla de lo que es el número 1 de materia prima y producción. La número 2, que dice empaque y transporte, pues algo sencillo. Después de haber ensamblado las computadoras, pues una vez ensamblada, está listo para ser empacada. Cuando la computadora está en su respectivo empaque que procede, pues estará preparado para que vaya hacia el transporte y así vaya a llegar a los locales comerciales para que posteriormente se venda directamente al usuario o al consumidor. La número 3 dice distribuidor y consumo. En esta, pues las computadoras llegan a los distribuidores, a los consumidores, perdón, a los distribuidores, las tiendas comerciales y demás, que vendrían siendo las tiendas, como les había dicho, los comercios, algunos otros establecimientos de venta de equipo de cómputo. Ahí, jóvenes, es donde el consumidor va a poder adquirir el producto y darle uso que se desee de acuerdo a las características que busca. El ordenador podrá utilizarse en la casa, en la oficina, siendo útil en diversos propósitos, claro está, en el entretenimiento, trabajo, educación y muchos más.
En esta etapa, las computadoras recibirán su mantenimiento respectivo. Claro está, el mantenimiento ya sea preventivo o correctivo que se le debe dar a una computadora durante su vida útil. ¿Para qué? Pues alargar un poquito más la vida útil que se tiene. Algunas veces, jóvenes, requieren actualizaciones respecto a sus componentes. El sistema, por ejemplo, el sistema operativo, pues requiere cierta actualización en determinado tiempo. Esto le va a permitir al usuario alargar la vida útil del equipo, dándole toda esa parte de mantenimiento, tanto correctivo, preventivo y actualizaciones. El desecho y reciclaje, que es algo más importante y es uno de los más importantes que debemos tener conciencia en este punto, es cuando se llega a cierto punto de la computadora donde pasa a ser, donde llega a su vida útil y llega a su punto de ser obsoleto. Dos cosas distintas, ¿ok? Siendo necesario cuando se vuelve obsoleto, pues de una otra manera, ya es difícil cambiarle ciertas piezas porque a veces se requiere invertirle más que poder adquirir otra hoy en día. Cuando la vida útil llega a su final, pues ya no es necesario ni cambiar una cosa u otra, y ahí sí es necesario que comprar otra o reemplazarla. Aún así, jóvenes, es posible que algunos componentes, ya sea del viejo ordenador que ya terminó su vida útil o que ya es obsoleto, pueda ser utilizado como repuesto para otras computadoras. Asimismo, los materiales de la computadora pueden extraerse, reciclarse para su posterior uso, contribuyendo así al cuidado del medio ambiente de hoy en día. Una vez, jóvenes, ya que se haya desechado el equipo y sus piezas se hayan reciclado, se inicia el ciclo de vida nuevamente de la computadora con la materia prima. Ya que se haya reciclado, ya que se hayan separado los materiales, ¿sí? Las piezas y demás, se vuelve nuevamente materia prima y vuelve otra vez el ciclo de vida, ¿sí? A eso se refiere que los materiales son reciclados para hacerse como materia prima para otros nuevos equipos. Estos productos producidos, cuando han reciclado, empaquetados, distribuidos y pasar por cada fase del ciclo de vida de una computadora, le damos un uso total a los materiales con los que estamos trabajando y no extraemos o no utilizamos material que podemos tenerlo como de resguardo para posteriormente algunos otros equipos que a lo mejor lo requiera o lo demande la sociedad. Ok, jóvenes, espero que hayan quedado muy claro esto de la importancia del ciclo de vida de una computadora, algo que deben tomar en cuenta. Algo muy importante, que tanto todas las computadoras llegan a su vida útil, pero también hay computadoras que se vuelven obsoletas. Son cosas distintas. Cuando se termina su vida útil, no hay de otra más que ir al reciclado o sacar algunos componentes para uso posterior para poder arreglar otros equipos. Y las que se vuelven obsoletas significa que tienen todavía son funcionales, pero nada más como para algo sencillo, simple, no para algunas otras cosas o algunos programas que requieren hoy en día. Esas obsoletas, cuando se vuelven las computadoras obsoletas, significa que ya no tienen actualizaciones, ya es difícil poder cambiarle una pieza para que sea funcional, porque a veces es más costoso el actualizarlo que comprar otra. Ok, jóvenes, pues ya para finalizar, les pido de favor que me hagan la siguiente actividad y me lo hagan llegar como evidencia, donde dice, me van a esquematizar en Word, en Microsoft Word, si es que tienen computadora. En caso de que no tengan, no hay ningún problema, jóvenes, lo van a hacer en la libreta. Me van a hacer mediante dibujos o un diagrama de flujo desde la producción hasta el desecho de un objeto tecnológico, y escriban los efectos ambientales negativos que hay en cada etapa. Vuelvo a repetir, el esquema o diagrama de flujo es algo similar como este, miren, que llegan, así como les mencioné el ciclo de vida de una computadora. Ahora me van a ustedes a investigar o a hacer el ciclo de vida, o así algo de un objeto tecnológico. Ya puse de computadora, todo menos de una computadora, ¿ok? Porque la computadora ya la ejemplifiqué,
utilicemos otra, hay que investigar otras. Y me lo hacen llegar como evidencia a mi número telefónico, ya saben, por medio de WhatsApp, que cada imagen que me vayan a enviar, recuerden que debe llevar el nombre completo, grado y grupo y la fecha que corresponde. Ok, jóvenes, pues es así como hemos concluido estas actividades de la presente semana. Me dio gusto y un placer volver a estar aquí con ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense y que estén bien.